Bienvenidos a esta nueva lección. En esta lección conoceremos y aprenderemos acerca de estudios salariales. ¿Qué son los estudios salariales? Los estudios salariales son estudios que hacen algunas empresas que se especializan en hacer estos estudios específicamente en el tema salarial. ¿Para qué nos sirven? Para que yo pueda comparar los salarios que yo estoy dando en mi empresa con otros salarios que otros empresarios están dando. Esto ayuda muchísimo para saber si estoy pagando poco, estoy pagando similar a lo que pagan en otras empresas o estoy pagando tal vez muy elevados los salarios. Los estudios salariales nos sirven específicamente para alinearnos al mercado. Sabemos que existe la oferta y la demanda y nosotros no queremos quedarnos afuera de oferta y demanda en tema salarial. Queremos pagarle a los colaboradores algo justo, algo adecuado, pero también queremos pagarle a los colaboradores de acuerdo a lo que están pagando afuera. Si en el mercado están pagando para una plaza en particular, están pagando bastante bien, entonces yo para atraer candidatos buenos, candidatos adecuados, tengo que pagar similar a lo que estén pagando en las empresas afuera. Es por eso que los estudios salariales son bastante útiles y sirven mucho para que yo me pueda comparar con lo que están haciendo otras empresas afuera. Existen diferentes empresas y diferentes estudios de mercado que pueden servir y que pueden ser analizados. Yo para este ejercicio traigo dos ejemplos específicamente. El primero que vamos a ver, yo me voy a quitar del camino para no estorbar y me voy a hacer aquí como siempre a una esquina. El primero que vamos a mostrar es este estudio salarial. Vamos a mostrar únicamente la primera página porque los estudios salariales son extremadamente confidenciales. Los estudios salariales normalmente no tienen los nombres de las empresas donde se hizo el estudio salarial, sin embargo, sí están los salarios. Entonces es muy confidencial y los estudios salariales son comprados. Yo para poder obtener un estudio salarial tengo que pagarle a la empresa para que me dé un estudio. Y los estudios son bastante comprensivos, bastante completos. Entonces, únicamente vamos a ver este estudio, si ustedes se dan cuenta, es del año 2019, es decir, es un poco atrás. No quise utilizar un estudio demasiado actual para que no hubiera ningún inconveniente. Entonces, este de año 2019 es un estudio donde lo divide en varias columnas. Ustedes se dan cuenta que en la primera columna hay un código de puesto, luego hay un nombre de puesto, número de personas en el puesto. Esto quiere decir que hicieron estudio para gerentes generales regionales de Centroamérica y entre todas las empresas donde ellos hicieron el estudio hay 6 personas que ocupan ese puesto. Para gerente general local hay 21 personas que ocupan ese puesto. A esto se refiere el número de personas en el puesto. De todas las empresas que ellos utilizaron de muestra, cuántas personas ocupan este puesto específicamente. Y está separado por departamentos. En la primera parte podemos ver gerencia y profesionales, departamento legal, departamento de ingeniería civil, departamento de operaciones, y en las siguientes páginas existen otros departamentos para todas las empresas. Luego, en las siguientes columnas, ustedes pueden ver que dice ingreso mensual en quetzales. Y está el mínimo, la media y el máximo. Y luego Q1, mediana del Q2 y Q3. Entonces, vamos a ir poco a poco con cada una de estas. El mínimo, ¿qué es lo que quiere decir? Que para estas 6 personas o 6 puestos que encontraron de gerentes generales regionales de Centroamérica, el que menos gana 47,000 quetzales, porque este estudio salarial está en quetzales. El que más gana, el máximo, él gana 108,000 quetzales. Entre estas 6 personas, el que menos gana 47 y el que más gana 108. Y luego, de los 6, la media es 79,937. Y así es como se leen estas primeras 3 columnas, que son las más interesantes del estudio, ¿sí? Entonces, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, en el departamento legal hay un abogado, asesor legal, hay 19 puestos o 19 empresas que tienen este puesto dentro de su organización.
El que menos gana, gana 19.750. El que más gana, gana 89.896. Y el que gana, la media, digamos, de estos 19 puestos es 35.106 quetzales. Entonces, es muy importante alinearnos al mercado, porque si yo estoy contratando, por ejemplo, un asesor legal y yo le estoy pagando menos de 19.750, yo sé que muchas empresas de afuera están pagando más de ese salario. Entonces, si yo tengo un asesor legal que es muy bueno en su puesto de trabajo, tengo que establecer alguna estrategia para retener a esa persona dentro de la empresa. Y eso probablemente sea aumentar este salario por lo menos a la media. Y luego las siguientes 3 columnas es Q1, la mediana del Q2 y el Q3. ¿Esto qué quiere decir? Q1 son los primeros 4 meses del año, la mediana del Q2 son los siguientes 4 meses del año y Q3 son los últimos 4 meses del año. Entonces simplemente está dividido por cada uno de estos cuatrimestres. Y por último está la remuneración total anual promedio. Y esto es únicamente cuánto ganaría una persona durante un año completo estando dentro de esa empresa. Aquí se hace la multiplicación de un salario por 12 meses, más bono 14, más aguinaldo, más cualquier otro beneficio y bonificación anual que esa empresa pueda tener. Y luego se hace un promedio de todas las plazas que están en ese puesto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el gerente general regional de Centroamérica, dividido 6, para tener este dato que está aquí, que es 1.182.280. Este es el promedio de lo que gana un gerente general regional de Centroamérica en un año, contando todos sus salarios, todas sus bonificaciones, bono 14, aguinaldo, y algunos otros beneficios específicos que tengan el puesto. En promedio es esta. Entonces también es una buena base para que nosotros podamos analizar si nosotros estamos pagando más o menos de esa remuneración anual total promedio. Y el estudio tiene muchísimas páginas, todas las páginas son muy similares, únicamente cambian los departamentos, los puestos y los salarios. Entonces es un estudio bastante interesante. Sin embargo, tengo por acá otro que es muchísimo más completo. Este estudio es de otra empresa que se dedica a realizar este tipo de estudios. Si se dan cuenta, la estructura es bastante similar. Tiene un código porque hay varios puestos. Más adelante vamos a ver, hay más de 400 puestos. Luego aquí es el nombre del puesto. Luego está las primeras 3 columnas. Dice tipo de organización nacional. Entonces, en estas primeras 3 columnas únicamente se describen empresas que son guatemaltecas, únicamente, que no tienen operaciones en otros países. Y en las 3 columnas está percentil 25, percentil 50 y percentil 75. En un momento vamos a regresar a eso. Luego está tamaño de empresa mediana. ¿Por qué? Porque este estudio puede variar y puede, digamos, en estas siguientes 3 columnas, si yo quisiera comparar contra empresas pequeñas, lo solicito con la empresa que provee el estudio y en estas 3 columnas vendrían empresas pequeñas en vez de medianas. O tal vez mi empresa es una empresa grande, entonces yo solicito y en vez de empresa mediana me van a poner el estudio o las comparativas para empresas grandes. Entonces, esto lo puedo variar. Igual aquí en empresa nacional, si mi empresa fuera una empresa transnacional, yo puedo pedir, mire, quiero tipo de organización transnacional y entonces estos datos van a ser de organizaciones transnacionales. Y por último está el tipo de compañía. Aquí es a qué se dedica la empresa. Por ejemplo, podría ser telecomunicaciones, podría ser maquila, podría ser agroindustria, podría ser alimentación o alimentos o consumo masivo. Y aquí van a estar en estas 3 columnas los datos de las empresas que tienen en su base de datos. Entonces nos dan 3 formas de comparar los salarios: con el tipo de organización, ya sea nacional o transnacional, con el tamaño de la empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, y con el tipo de industria a la que pertenece la empresa.
Entonces, tengo 3 medidas de comparación para yo poder comparar un salario. Hagamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un jefe de departamento administrativo y yo quisiera comparar ese salario contra este estudio para saber cuánto le debería yo pagar a un jefe de departamento administrativo. Entonces, percentil 25 significa el 25% de las empresas que menos pagan del salario más bajo. Esto va a ser 12.950 como promedio. Percentil 50 es la parte central. La mayoría de empresas, el 50% de empresas, ¿cuánto va a pagar en promedio? 15.750. Y por último está el percentil 75, o sea, el 25% de las empresas que mejor paga. ¿Cuánto paga para ese puesto? Paga 20.375. Eso sí lo estamos comparando con las primeras 3 columnas, que son organizaciones nacionales. Si lo comparamos con tipos de empresas medianas, los datos son similares. Entonces, percentil 25, 12.585. Percentil 50 en una organización mediana, 13.961. Y percentil 75 en organización mediana, 24.687. Entonces vemos que hay ciertas variaciones en algunos, otros se permanecen bastante similares. Y por último, podría compararlo con el tipo de compañía. Digamos, si fuera telecomunicaciones mi empresa y yo hubiera solicitado aquí un estudio de telecomunicaciones, entonces esto es lo que paga telecomunicaciones en percentil 25, 11.677, en percentil 50, 19.631 y en percentil 75, 32.244. Veamos los percentiles como la famosa campana de Gauss o la curva normal. El 25 son los que menos pagan, el 50 es la parte central donde está la mayoría y el 75 es la parte final donde está también pocas empresas, pero son los que más pagan. Entonces, los que pagan poco, los que pagan promedio, por así decirlo, y los que pagan bastante bien. Y así lo podemos calcular. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas casillas que están en blanco. Y las casillas que están en blanco es porque no tienen datos. La empresa que hace este estudio no tiene datos para estos puestos, en esos percentiles y en esos tipos de compañía en particular. Puede ser que no tengan datos porque no existen empresas de ese giro de negocio en estos percentiles, o puede ser simplemente porque esas empresas no han dado sus datos de salarios para que estos estudios los puedan tener. Entonces, básicamente así es como se puede leer un estudio de salarios. Y entonces este es bastante completo. Igual tiene muchísimos puestos dentro del estudio. Y en la parte de abajo hay varias pestañas. Este es Excel. Y entonces hay una pestaña, la que hemos estado viendo, es de salarios base. Pero también tenemos una pestaña que se llama comisiones. Y en la pestaña comisiones nosotros podemos comparar también los puestos que ganan comisiones, los podemos comparar contra estas mismas 3 partes, ¿verdad? Luego hay otra pestaña que dice incentivos variables, por si yo quisiera comparar los incentivos que otras empresas dan con los incentivos que mi empresa podría proporcionar. La siguiente pestaña es bono anual. Luego viene bono por resultados, bono por otros beneficios, aguinaldo, bono vacacional, mantenimientos. Y hay bastantes pestañas. Entonces este estudio tiene muchísima más información que puede ser muy valiosa cuando yo quiero comparar los puestos de mi empresa contra el mercado. Y con esto yo puedo tener una idea de cuál es el salario que a mí me interesa. La estrategia de muchas empresas, es decir, si las empresas quieren pagar bien, la estrategia va a ser querer estar en el percentil 75. Entonces, evalúan los puestos que tienen, por ejemplo, un supervisor administrativo, y evalúan cuánto gana dentro de la empresa y evalúan cuánto es el percentil 75. En este caso, 8.908.
Y de acuerdo a esto, la empresa puede hacer aumentos de salario para que ese salario esté dentro del percentil 75. ¿Qué nos garantizamos con percentil 75? Que esa persona no va a ganar más dinero, por lo menos en el 75% de las empresas, en este caso nacionales, porque lo estamos comparando con nacionales. Ahí me garantizo que es poco probable que la persona migre a otra empresa. ¿Por qué? Porque le estoy pagando muy bien. Y esto obviamente influye también en la motivación de los colaboradores. Y para esto sirven los estudios de salario y para esto los podemos utilizar y son muy útiles a la hora de hacer una estrategia salarial.